Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de TVA Noticias y los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Los expertos en pensiones es la organización líder de Colombia en consultoría pensional. Recuerden, amables televidentes, que nos pueden consultar también a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co y allí en el Consúltenos hacer sus consultas totalmente gratuitas. Como siempre y todos los martes, hoy tenemos temas muy importantes para ustedes. Estamos con la doctora Vanessa Lotero y el doctor Armando Cardoso para presentar hoy el tema de los riesgos laborales. Doctora Vanessa Lotero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros de manera tan fiel y hoy, como lo explicó el doctor Diego, vamos a tratar el tema de riesgos laborales y pensión de invalidez. El doctor Armando Cardoso es el jefe del área técnica de medicina laboral de los expertos en pensiones y hoy viene también para darles a todos ustedes mucha información sobre este tema tan importante como son los riesgos laborales. Doctor, buenas tardes. Doctor Diego, muy buenas tardes. Amables televidentes, buenas tardes. Hoy es un tema muy importante sobre la seguridad social en cuanto a los riesgos laborales y esperamos que sea una motivación más para que ustedes tengan un conocimiento más acerca de lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. A ustedes, amables televidentes, los invito a que estén muy atentos de este programa el día de hoy. Todas las personas que se encuentran allá en sus casas y tienen sus familiares que están laborando, que tienen un oficio y un trabajo en el cual pueden estar expuestos a algún riesgo laboral, estén muy atentos porque vamos a dar una información sobre los beneficios y derechos que traen las personas que puedan tener cualquier riesgo y estén afiliados a las administradoras de riesgos laborales para que puedan solicitar los derechos cuando tengan una enfermedad laboral o tengan un accidente de trabajo. Por el momento los invito a todos ustedes a que veamos la siguiente información y llamen ya a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano y hagan su consulta totalmente gratuita en las diferentes ciudades donde tenemos las sedes. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Llame ya, en Pereira, 340-2295, en Armenia, 735-7902, en Manizales, 892-8138, en Medellín, 604-2552, en Bogotá, 745-5394, en Cali, 486-3240, en Ibagué, 277-1509, en Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014, o consultando a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Muy importante que ustedes allá en sus casas consulten nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co y allí conocerán más sobre esta organización de los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Los riesgos laborales en Colombia, el sistema de riesgos laborales en Colombia. Muchas personas conocen muy bien lo que son las administradoras o fondos de pensiones, de lo cual hemos hablado acá mucho, que en este caso hablamos de Colpensiones y hablamos de los fondos privados, pero cuando hablamos de riesgos laborales también hay otras administradoras, que pueden ser administradoras privadas y también está la ARL positiva, son las ARLs. Pero ¿en qué consiste todo este sistema de riesgos laborales? Desde 1994, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se estableció un sistema de riesgos laborales en el cual se determinaban los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, producto o como consecuencia del trabajo que estaban ejerciendo las personas, cómo se regulaban, cómo se calificaban, cómo se podían reconocer para que las personas que tuviesen cualquier contingencia pues se les respondiera por el daño causado a estas personas. Hemos preparado una nota muy especial para que ustedes tengan de manera general un conocimiento sobre cómo fue que se constituyó
todo este sistema general de riesgos laborales en Colombia. Los invito a que la veamos. Para los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano resulta muy importante tratar el tema pensional de manera integral a fin de informar a toda la comunidad sobre la actualidad y vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Con el decreto 1295 de 1994, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, se determinó la organización y administración del sistema de riesgos laborales en Colombia, el cual, más adelante, comenzó a modificarse con la expedición de la Ley 0776 del 2002, que dictó nuevas normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Con la expedición de la Ley 1562 del 2012, se amplió la cobertura al sistema de riesgos laborales en Colombia, permitiendo que accedieran a él no solo los trabajadores dependientes, sino también trabajadores independientes e informales, quienes podrían tener iguales beneficios. Las administradoras de riesgos laborales en Colombia deben responder a todos sus afiliados por los riesgos que se puedan ocasionar como consecuencia del desarrollo del trabajo y que se puedan configurar en un accidente laboral o una enfermedad laboral. Quienes sufran cualquiera de estas contingencias laborales tendrán derecho no solo a una asistencia médica, sino también a una reparación económica que se puede traducir en el pago de una indemnización o una pensión, dependiendo del grado de pérdida de capacidad laboral que se establezca como consecuencia del accidente o enfermedad laboral. Los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, invita a todas las personas que tengan o hayan tenido una situación de accidente o consideren tener una enfermedad laboral a que nos consulten de manera gratuita, pues contamos en nuestra organización con el área técnica de medicina laboral, conformada por un grupo interdisciplinario que los podrá orientar sobre cuál es el grado de pérdida de capacidad laboral en el evento de un accidente o enfermedad laboral y también determinar cuáles son los derechos y beneficios que puede tener frente al sistema de riesgos laborales en Colombia. Recuerde, nuestras consultas son totalmente gratuitas. Como pudieron observar, son muchas las situaciones que pueden cubrir los riesgos laborales. Pero en sí, ¿qué es lo que constituye un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? ¿O cómo la define la ley, doctor Cardoso? Doctor Diego, muchas gracias. La ley 1562 del 2012, en su artículo 3, define que es un accidente de trabajo. Los accidentes son todo suceso que ocurre como causa o ocasión del trabajo, o si está bajo órdenes del empleador, así no se encuentre dentro de la empresa, y que cause una perturbación orgánica o un daño funcional o psicológico a la persona. Eso es un accidente de trabajo. Inclusive está también estipulado los que tienen permiso sindical y se cubren como accidentes de trabajo también. Las enfermedades laborales está estipulado en el artículo 4 de la ley 1562, donde dice que son estas enfermedades que son causadas a los factores de riesgos que están expuestos o están obligados los trabajadores dentro de las empresas. Doy un ejemplo, digamos los trabajadores que están en exposición a 85 decibeles de ruido y le produce una hipoacusia neurosensorial bilateral, eso es una enfermedad laboral donde se llegue a demostrar las mediciones ambientales. Muchas personas han tenido accidentes laborales y han tenido enfermedades laborales, pero no basta con tener este accidente, también deben estar afiliados al sistema que cubre todos estos riesgos laborales. Existen unos requisitos legales para poder acceder, cuando se tiene un accidente o una enfermedad laboral, a los derechos que ofrece el sistema. Doctora Vanessa, ¿cuáles son estos requisitos para usted poder acceder al sistema de riesgos laborales? Los requisitos son que la persona, el empleado, debe estar afiliado a la administradora de riesgos laborales y esta afiliación es activa, se entiende válida a partir del día siguiente. Entonces, a partir del día siguiente de la afiliación, ya el trabajador está completamente protegido por todos los riesgos laborales. Pero tampoco basta, digamos, con que la persona haya tenido ese accidente, también hay otro procedimiento y es el procedimiento de determinar si hubo o no una pérdida de capacidad laboral y de acuerdo a esa pérdida de capacidad laboral también se generan unos derechos económicos. ¿Cómo son estos derechos económicos que se generan
cuando las personas han tenido una pérdida de capacidad laboral o han tenido una enfermedad laboral que genere esa pérdida de capacidad laboral? Inicialmente se debe hacer el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Generalmente los hacen, lógicamente, la administradora de riesgos laborales. Allí se da el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, ya sea por enfermedad o por accidente de trabajo. Ya después de ello, tiene derecho a unas prestaciones económicas el empleado cuando tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 5%. Cuando es entre el 5% y el 49.9%, en ese caso tiene derecho a indemnización. Eso esté bien, así vamos a revisar ahorita más adelante, doctor. Vamos a hablar también de lo que es el tema de la culpa patronal, que es muy importante para muchos de ustedes cuando las personas no estaban de pronto bien afiliadas al sistema o además de ello, cuando tiene que responder el empleador. Es decir, que si hubo una culpa en ese accidente laboral, pues le toca al empleador también responder por una indemnización, pero eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Por ahora, ustedes, amables televidentes, las personas que se encuentran en las diferentes ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Ibagué, en la ciudad de Armenia, en la ciudad de Bogotá, en las diferentes sedes que tenemos en el país, los invito a que vean la siguiente información y soliciten su cita ya, personalizada y totalmente gratuita, con todos los asesores de los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Llame ya, en Pereira, 340-2295, en Armenia, 735-7902, en Manizales, 892-8138, en Medellín, 604-2552, en Bogotá, 745-5394, en Cali, 486-3240, en Ibagué, 277-1509, en Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014, o consultando a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Son muchas las personas que nos consultan a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Es importante que ustedes conozcan nuestra página, que conozcan allí en el link consulte, nos hagan sus consultas, porque tenemos asesores expertos en pensiones que están atentos a estas consultas y los podemos orientar de manera particular a cada uno, y así también de esa manera podemos sustraer desde las preguntas que nos hacen a través de nuestra web para podérselas mostrar a todos ustedes, porque pueden ser preguntas que le pueden servir a muchos de ustedes con las respuestas que nosotros estamos dando acá. De ahí nace nuestra sección La Pregunta de la Web. Veamos de dónde viene la siguiente pregunta. Pregunta el señor Álvaro Beltrán desde la ciudad de Medellín. Tengo 60 años. Perdí un ojo en un accidente de tránsito cuando manejaba el taxi. ¿Tengo derecho a una pensión? Don Álvaro Beltrán de la ciudad de Medellín, muchas gracias por su consulta. ¿Qué más oportuno que el doctor Cardoso para que le dé la respuesta a don Álvaro? Doctor Cardoso, ¿qué le podemos decir a don Álvaro? Don Álvaro, muchas gracias. Vea, la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional se hace con base al decreto 1507 del 2014. Aquí se utiliza el título 1 de la deficiencia de la patología visual que usted tiene, la pérdida del ojo, y la título 2, que es de otras áreas ocupacionales y el rol laboral, lo cual en la suma de los dos títulos le da más o menos un promedio de una pérdida de capacidad laboral del 37-38%, lo cual no es inválido. Tienen derecho a una indemnización por ley. Seguimos aquí en este espacio de los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, en alianza con TVA Noticias. Recuerden, todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde tenemos este espacio para poderlo informar a ustedes de mejor manera sobre el Sistema General de Pensiones en Colombia. Hoy tratando un tema muy importante como lo son los riesgos laborales. ¿Qué pasa
cuando una persona tiene un accidente laboral o tiene una enfermedad laboral y resulta que el empleador no le había pagado a la administradora de riesgos laborales, es decir, no estaba al día en el pago o en las cotizaciones para cubrir los riesgos. ¿Qué pasaría ahí, doctor Cardoso? La responsabilidad la tiene netamente el empleador de las prestaciones tanto asistenciales, sea la hospitalización, los medicamentos, las cirugías, como las prestaciones económicas que genere el trabajador, como la incapacidad y las pérdidas de capacidad laboral. Estos son sancionados a nivel del Ministerio de Trabajo y si es un accidente, el trabajador tiene por una resolución 0156 del 95 del Ministerio para reportarlo él mismo a un interesado el accidente de trabajo. Aquí es importante que aclaremos que no es lo mismo cuando un empleador no cumple las obligaciones en el pago de los aportes a las administradoras de riesgos laborales, como lo explicaba el doctor Cardoso, que tiene que responder porque ya la administradora no va a responder porque no estaba al día en estos pagos. Esto es distinto a la culpa patronal, que la culpa patronal se genera cuando hay un accidente o una enfermedad laboral y allí no se tenían, digamos, todas el cumplimiento de las normas de salud ocupacional o las normas de seguridad social, donde se haya establecido un nexo causal con el accidente de trabajo y la responsabilidad por tener todas estas normas establecidas, es decir, la seguridad industrial y la salud ocupacional en debida forma. Entonces allí se va a generar una culpa patronal que tiene que ser indemnizable. Doctora Vanessa, ¿en qué consiste esta culpa patronal que debe ser indemnizable con el empleador y que ya no es responsabilidad de las administradoras de riesgos laborales? Bueno, como le explicaba el doctor Diego, la culpa patronal, como su nombre lo indica, es cuando hay una responsabilidad del empleador, quien no brindó al empleado los debidos cuidados, por ejemplo, cuando las personas trabajan en alturas y no tienen su respectivo arnés, o cuando trabajan con maquinaria pesada y no tienen, por ejemplo, la palanca para detener la maquinaria cuando empieza, y esto puede ocasionar, por ejemplo, que tengan pérdida de uno de sus miembros, como por ejemplo la mano. Entonces, esto es cuando el empleador no obró diligente y cuidadosamente y puso y expuso al riesgo al empleado. Entonces, en estos casos lo que se genera es, como anteriormente lo habíamos explicado, una culpa patronal. Esta culpa patronal tiene un carácter de indemnizar. ¿Y qué se indemniza? Se indemniza lucro cesante, daño emergente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues porque se los estoy explicando en términos jurídicos. Entonces, el daño emergente es el dinero que sale del patrimonio del empleado, por ejemplo, en medicamentos, en exámenes. Y el lucro cesante es el dinero que la persona deja de percibir porque, por ejemplo, perdió un brazo, entonces ya tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y la persona realizaba otras actividades adicionales a las que realizaba en su empresa. Entonces todo esto debe pagarlo el empleador, al igual los perjuicios morales, porque la persona tuvo afectación psicológica, daño en su familia, sus hijos, su esposo se vieron afectados en todas estas cosas. Entonces esta indemnización se da de manera completa, general, y la debe pagar el empleador por haber sido negligente. Y como hablaba el doctor Diego del nexo causal, es decir, que la causa directa del empleador, es decir, la causa del accidente fue por negligencia o culpa comprobada del empleador. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano. Llame ya. En Pereira, 340-2295. En Armenia, 735-7902. En Manizales, 892-8138. En Medellín, 604-2552, en Bogotá, 745-5394, en Cali, 486-3240, en Ibagué, 277-1509, en Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014, o consultando a través de nuestra página web, www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Bueno, pues serían muchos los espacios que nosotros necesitaremos para seguir hablando
de los sistemas de riesgos laborales en Colombia. Son muchas situaciones las que pueden surgir de esto y que ustedes estén atentos, ustedes y sus familiares que encuentran laborando y que puedan tener cualquier contingencia de un riesgo laboral. Doctora Vanessa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 8 días y recuerden visitar nuestra página de internet www.expertosenpensiones.com.co y allí encontrarán toda nuestra información. Doctor Cardoso, quisiéramos que usted hablara mucho más de estos temas, pero lamentablemente nos va el tiempo. Doctor Diego, muchas gracias por invitarme. La verdad es que lástima que el tiempo sea tan corto, porque este espacio sobre la seguridad social, sobre riesgos laborales, sobre el estado de invalidez, las pensiones por invalidez, es muy importante para la sociedad colombiana. Mil gracias por invitarme. A ustedes, amables televidentes, muy buenas tardes. Les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy. Los espero dentro de 8 días con más información y por ahora los dejo al cierre del noticiero. Muchas gracias.